Hoy también se da una paradoja porque desde el poder político, tanto provincial de Santa Fe como nacional, lo que se dice permanentemente es, bueno, la banda de los monos fue desbaratada. Porque se piensa esto porque están presos, pero también se dan fenómenos nuevos en lo que es el crimen organizado que por ahí ya están presentes desde hace bastante tiempo en otros países como Brasil, que desde la cárcel las organizaciones siguen funcionando perfectamente. Y esto pasa con los monos. O sea, recibieron condenas muy fuertes, muy grandes, pero desde las prisiones los hilos de la banda siguen funcionando. La causa por narcotráfico, que es la primera que enfrentan los canteros, surge cuando ellos ya están presos. Exactamente, lo que también devela, digamos, la omisión de investigaciones serias sobre un grupo que es una paradoja medio monstruosa. Todo el mundo sabía a qué se dedicaban y la justicia federal no los perseguía. Sí, y esto que plantea tu pregunta, después de que vinieran las condenas, inmediatamente después, hubo en Rosario un hecho, digamos, de una dimensión criminal que no tiene parangón en el resto del país, que fue una serie de atentados a objetivos del Poder Judicial, muy significativos. Balearon la casa donde vivía, donde ya no estaba viviendo, pero que había sido la casa del presidente del tribunal que los condenó a altas penas, al Ministerio Público de la Acusación, donde están los fiscales que actuaron, y a distintos integrantes de instancias que se ocuparon de revisar el trámite, ¿no? Cosa que está en vías de esclarecimiento y que le generó a personas que estaban en la cárcel, como Guille Cantero, el que quedó, digamos, como líder una vez que matan al pájaro Cantero, nuevos procesos judiciales acusándolos de esas balaceras. Y ahí aparecían en los atentados que hacían contra las casas de funcionarios judiciales, en varios casos apareció un cartel escrito que decía: con la mafia no se jode. ¿Por qué los monos? Bueno, porque había un referente de esta familia que lo apodaban Mono, digamos, en el inicio de lo que fue luego la consolidación del grupo. A esta persona la apodaban Mono Grande, y a partir de eso a ellos no les gusta nada que los denominen los monos. Ahora me parece que ya no. Ahora ya no hay tanto problema, Sí. ¿no? Pero en aquel momento nosotros recibíamos permanentes señalamientos en los diarios o en el diario, básicamente la capital de Rosario donde trabajo yo, de que no vinculáramos a la familia Cantero con el apodo Monos. Pero bueno, había un referente de los monos que luego murió en extrañas circunstancias, se ahogó en el río Paraná, que de alguna manera delega ese sobrenombre a toda la banda, un poco más que nada por intervención de la policía, que Claro. así lo llamaba, ¿no? El grupo de los monos. Más allá de que están detenidos, ¿cuántos son los que están detenidos en este momento? Y del núcleo central están, digamos, unos cuantos. Está Guille Cantero, están los líderes. Ayer casualmente, por ejemplo, condenaron por narcotráfico a una persona juzgada en un rol central por asociación ilícita. Ayer lo condenaron a 12 años, Daniel Jure se llama. Pero el núcleo central, que son Monchi Cantero, que probablemente lo recuerden porque cuando estaba prófugo aparecía en programas de televisión, mofándose del juez de la instrucción que él había decidido su captura, en programas en Buenos Aires, en América, con Rolando Graña, fue bastante célebre eso. Él está condenado a una muy alta pena, 37 años de prisión, después obviamente lo capturaron y fue a juicio. Los padres del grupo, digamos, de acción más fuerte, que son Ariel Viejo Cantero y Celestina Contreras, también están condenados. O sea que son unos cuantos, pero, digamos... Y después hay policías. Claro, la mayor parte de la 9 banda... policías condenados. Y siguen, más allá de estas conexiones que hacen referencia a ustedes, ¿no? Desde la cárcel, pero digamos así, abiertamente, desde determinados lugares, ¿siguen, entre comillas, trabajando? ¿Siguen funcionando algunos referentes de ellos? Sí, eso. Es muy difícil que
una banda, una organización que toda su vida estuvo vinculado a esto, de un día para otro abandone un negocio que además fue muy bueno. Y sigue siendo. Hay uno Sigue de los siendo. capítulos del libro, que no me acuerdo si es el 10, que describe la detención, que en realidad no fue detención, fue la presentación espontánea de este Guille Cantero, que es ahora quien está señalado como el que ejerce el liderazgo. Cuando él se presenta, les dice a los jefes policiales que lo interrogan, yo estoy acá detenido porque quiero, no porque ustedes me hayan atrapado, y lo hago porque puedo manejar más fácilmente el negocio desde adentro que afuera. Tuvo un error de cálculo Guille Cantero, que es que al entregarse él pensó que le iba a pasar lo mismo que siempre, que es que él había estado, digamos, las veces que estuvo detenido, eludió la cárcel muy rápidamente. Lo que no tuvo en cuenta es que habían cambiado las circunstancias políticas en el sentido de que al gobierno le resultaba muy costosa la presencia afuera de la banda por el reguero de violencia que se había producido tras la muerte del pájaro. Pero en lo que no se equivocó fue en decir que el negocio lo seguía manejando, porque de hecho siguió cometiendo delitos, la banda, delitos gravísimos, delitos que fueron primera prioridad de persecución, como las balaceras al Poder Judicial, como un secuestro extorsivo donde quedó de manifiesto que él había intervenido y que la banda que él comandaba se equivocó de blanco, que secuestró a una persona equivocada. Por lo tanto, no se puede de ninguna manera decir que hayan sido desmantelados. La cárcel no los puso más que en un confinamiento. Y hay además estando estos personajes, libres, ¿había más violencia? ¿Hoy continúa la violencia? No, la violencia continúa. Hubo un pico en ese 2013 que es cuando se produce el asesinato del líder de la banda y que hay más de 260 homicidios en Rosario en un año. Fue un pico de violencia. Después comenzó a bajar, pero ahora está estable con cifras muy altas. Todas las medidas que se han tomado, y eso se han repetido desde el gobierno anterior, de cuando estaba Berni como secretario de Seguridad, hasta ahora han sido las mismas, que es enviar gendarmes a Rosario para tratar de parar la violencia, y esa estrategia no funcionó por las estadísticas que hay. Ahora hay un recrudecimiento durante los últimos meses de una violencia también asociada a enfrentamiento de grupos vinculados al crimen. Sí. Por último, ¿cómo vive la familia después del libro Los Monos? Bueno, en el momento, bueno, a veces ha habido situaciones así como de angustia que hubo que contener y que, digamos, también nos afectaban a nosotros mismos, ¿no? Sí, escribimos un libro sobre una organización criminal que, digamos, genera mucha incertidumbre respecto de sus acciones. Hay una cosa muy interesante y tremenda, que es que nunca había pasado cuando se estableció el juicio de los monos y se fijó fecha. Hubo una serie de reuniones entre el Poder Judicial y el periodismo para delimitar cómo iba a ser la cobertura, por la preocupación que había respecto de qué podía pasar durante el desarrollo del juicio. Entonces, digamos, esos temores que surgen no eran infundados, o no era que el periodismo estuviera sobreactuando. Después de la presentación fallida, digamos, que interrumpe esta señora Lorena Verdún, que es la mujer del pájaro Cantero, nosotros no la pasamos bien, sobre todo porque lo que se señaló es que bueno, se meterían con nuestras familias. Eso me parece que pudo haber sido una advertencia, pero nosotros no sabemos qué puede hacer un grupo de gente que está condenada por matar gente. Por tanto, bueno, siempre 15 queda atentados contra funcionarios judiciales. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo se sigue, cómo se produce? Bueno, no hay una respuesta para eso. Nosotros trabajamos de periodistas, nosotros siempre decimos que no tenemos nada personal contra
el grupo ni contra sus abogados, sino que lo que hicimos fue un elemental trabajo de práctica periodística, dar cuenta de una situación muy importante de nuestro tiempo en el lugar donde vivimos. Germán, Hernán, gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias a vos. Gracias por la invitación.